Te contaron la versión fácil del fin. Piensa en la profecía bíblica. ¿Qué te viene a la mente? Un escape secreto, una huida antes de que la verdadera tormenta golpee. Un rapto silencioso donde los creyentes desaparecen de repente, dejando una nota misteriosa. Esta es la visión que domina la cultura, el cine, las novelas. Es la promesa de que, pase lo que pase, tú no sufrirás lo peor. Es una narrativa de consuelo y alivio inmediato. Pero, ¿y si esta narrativa de escape inminente fuera, intelectualmente, menos coherente con las escrituras de lo que te hicieron creer? Si esa creencia popular fuera el mito que te impide prepararte de verdad para lo que viene? Si estás mirando a la dirección incorrecta, esperando una doble venida que la Biblia no apoya naturalmente, ¿qué implica eso para tu fe y tu esperanza en tiempos de crisis? Hay un debate crucial en la escatología, el estudio de las últimas cosas, que define si tu fe es una fe de huida o una fe de perseverancia en medio del caos. Este debate no es sobre si Jesús regresa, sino sobre cuándo y cómo. Y la diferencia es abismal. La narrativa popular nos enfoca en el cómo escapar, pero la evidencia bíblica analizada con lógica cuidadosa nos enfoca en cómo vivir con coraje y razón hasta que Cristo aparezca en gloria. No estás solo sintiendo una inseguridad doctrinal sobre este tema. Es una confusión real, amplificada por visiones opuestas. Pero esa sensación tiene una explicación y una solución, una investigación bíblica profunda. Hoy, vamos a poner en la balanza la visión popular del escape contra el concepto de la venida única y visible, examinando los argumentos con una lógica que busca la coherencia natural del texto sagrado. Al final, serás tú quien decida cuál de los dos patrones se alinea con la verdad. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Empecemos por donde está la mayoría, la visión popular, o como se le conoce técnicamente, el pretribulacionismo. El corazón de esta creencia es un deseo profundo y humano de evitar el sufrimiento, y se basa en una premisa: la iglesia será arrebatada secretamente antes de que comience la gran tribulación. ¿Cómo funciona este modelo? Fíjate en el patrón que se establece. Tienes dos eventos separados. Primero, un arrebatamiento secreto donde Jesús viene por su iglesia, la toma en el aire y regresa con ella al cielo. Esto ocurre de forma invisible y sin advertencia, como un ladrón en la noche. Luego, un vacío de 7 años, la gran tribulación, y finalmente, la segunda venida pública y visible, donde Jesús regresa con su iglesia para reinar. En esencia, hay dos retornos de Cristo, separados por un periodo de crisis. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Es un concepto con un poder de consuelo inmenso. Ataca directamente el miedo a la persecución. Es lógico. Si Dios promete librar a su pueblo de la ira, ¿no debería esa liberación ser total, un escape antes del castigo? El problema, según el concepto de la perseverancia, es que esta visión choca con la realidad del sufrimiento en el Nuevo Testamento. Imagina esta escena por un momento: un creyente de la iglesia primitiva en el Imperio Romano. Viven en la constante amenaza de la persecución, enfrentando pobreza y martirio. La predicación para ellos no era sobre un escape de esas dificultades, sino sobre la esperanza de la resurrección en medio de ellas. La fe que escapa se vuelve ingenua en la práctica, mientras que la fe que persevera es inabalable. El mito del escape imminent puede llevar a un error fatal en la preparación espiritual. La gente se enfoca en las señales que preceden al arrebatamiento secreto, esperando una huida, en lugar de en la perseverancia y la santidad que son esenciales para enfrentar cualquier crisis. Es una teología que, involuntariamente, puede fomentar la pasividad ante el sufrimiento, esperando que la caballería venga a rescatarnos en cualquier momento. Aquí viene lo realmente interesante, el argumento principal a favor de esta visión, la de la diferencia entre la Iglesia e Israel, aunque sólido en algunos aspectos. A menudo se usa para justificar la necesidad de que la Iglesia sea removida para que la profecía de Israel se cumpla. Pero la lógica cuidadosa nos exige preguntar: ¿esa remoción secreta es la única manera de cumplir la profecía, o el modelo bíblico permite que la Iglesia persevere en la tribulación sin ser objeto de la ira divina? Esta distinción es crucial, y el mito del escape, aunque consolador, nos distrae de la virtud de la perseverancia.
Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Si crees en el escape inminente, tu foco de esperanza es el sonido de la trompeta que te librará. Si crees en la perseverancia, tu foco es la gloriosa aparición del Rey, después de que la batalla haya terminado. Esta diferencia mentalidad lo cambia todo. El mito del escape secreto se basa en la idea de dos vueltas de Cristo. Ahora, veamos el concepto alternativo que simplifica todo, afirmando que hay solo una venida y un solo evento de resurrección y reunión. Frente a la complejidad de las dos venidas, surge un concepto alternativo que se basa en la simplicidad y la coherencia natural de las Escrituras. Este es el concepto de la venida única y visible, conocido técnicamente como post-tribulacionismo. La premisa central es impactante: Jesús regresará a la tierra después de que la gran tribulación haya terminado, y el arrebatamiento, la reunión de la iglesia, y la primera resurrección de los creyentes ocurrirán de forma simultánea con ese retorno glorioso. No hay un evento secreto. Hay una sola manifestación visible del Rey. Déjame mostrarte algo asombroso que simplifica la escatología, la unidad de los eventos finales. La Escritura, en pasajes clave como 1 Tesalonicenses 4 y Mateo 24, parece vincular la resurrección de los muertos, la reunión de los santos y la venida del Hijo del Hombre, no como eventos separados por 7 años, sino como un único y poderoso clímax. En el momento de su venida después de la tribulación, los muertos en Cristo resucitan, los creyentes vivos son transformados, y ambos grupos se encuentran con el Señor. Es un único, inmenso y glorioso evento. ¿Cómo cambia esto tu visión? Al eliminar la idea de dos venidas, la teología del fin de los tiempos se vuelve más concisa y menos forzada. Ya no necesitas malabarismos exegéticos para encajar un evento secreto. La venida y la resurrección se convierten en el foco central de la esperanza. Imagina el impacto de esta creencia en la vida diaria. Si sabes que no serás arrebatado hasta que veas la gloriosa aparición de Cristo, tu mentalidad cambia de la fuga a la perseverancia. Te conviertes en un creyente preparado no solo para la bendición, sino también para la batalla. El sufrimiento, en lugar de ser una señal de que estás fuera del plan de Dios, se convierte en un campo de entrenamiento espiritual para la resiliencia y la fe inquebrantable. El concepto de la venida única honra la integridad del llamado de la Iglesia. La Iglesia siempre fue llamada a ser un faro en la oscuridad, no a ser removida de ella. La gran tribulación es un tiempo de ira y juicio sobre el mundo impío, es cierto, pero también puede ser un tiempo de persecución purificadora para los santos, donde son guardados del castigo divino mientras perseveran a través de la prueba. Déjame mostrarte algo asombroso. Esta visión centra tu esperanza en la persona de Cristo que regresa. No es una huida, es una cita gloriosa con el Rey. El día más oscuro de la historia es el momento preciso en que la esperanza se cumple. Esa dicotomía crea un gancho emocional poderoso. Hemos visto las dos visiones, la del escape doble y la de la venida única. Ahora, vamos a la autopsia intelectual. ¿Qué es lo que la lógica cuidadosa y la coherencia bíblica encuentran al diseccionar estos dos modelos? Aquí es donde la verdad se hace sustentable. Hemos llegado al punto crucial, la evaluación rigurosa. El concepto de la venida única no busca imponer una nueva idea, sino mostrar que la evidencia bíblica apunta más naturalmente a esta conclusión. Es una batalla de método y lógica, no de emoción. El principal punto de quiebre es la resurrección. En el modelo de la venida única, la primera resurrección, la de los justos, y el arrebatamiento son la misma cosa, ocurriendo en el último día. Si tú eres un creyente y mueres, tu esperanza no es un rapto secreto, sino el día en que Jesús regrese y te levante de la tumba. ¿Por qué la lógica cuidadosa prefiere esta visión? Principio de la unidad de la parusía. El término parusía, venida o presencia, se usa en la Biblia de forma coherente para describir un evento singular, visible y glorioso. Argumentar que la parusía tiene dos fases, una secreta y una pública, introduce una complejidad que el texto no exige. Si el arrebatamiento es secreto, ¿por qué la Biblia lo describe con una trompeta y una voz de arcángel? La lógica cuidadosa nos dice que los términos utilizados, ruido fuerte, visibilidad, sugieren un evento público. Principio de la conexión cronológica.
Pasajes como Mateo 24:29, que describen la reunión de los elegidos inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ofrecen una conexión cronológica clara. Es decir, la reunión no ocurre antes de la tribulación, sino en la conclusión inmediata de la misma. Para la visión popular, esta reunión de los elegidos tiene que ser Israel, no la Iglesia, una distinción que, aunque posible, es forzada en el contexto del Evangelio de Mateo. Principio de la aplicación práctica: la fe en el escape fomenta la ingenuidad doctrinal. La fe en la perseverancia forja el carácter. Fíjate en el resultado: la visión de la venida única te prepara para ser inabalable, sin hipocresía en medio del sufrimiento, una característica de la sabiduría del alto. ¿Cuál es la intención principal de las epístolas? ¿Prometer una huida o enseñar la perseverancia hasta el fin? Si te identificas con esta búsqueda de una teología más lógica y sustentable, comenta yo también y compartamos este viaje. La lógica implacable que respalda la venida única es que simplifica el plan de Dios. Un único regreso, una única resurrección, un único clímax. Cuando analizas las Escrituras con la intención de encontrar el patrón más natural, el de la perseverancia y la unidad de los eventos, se vuelve una posición razonable y sustentable. Esta coherencia conceptual nos lleva a la aplicación práctica más importante. ¿Cómo debe ser tu comportamiento en el mundo hoy si tu esperanza no es el escape, sino la perseverancia y el regreso glorioso? El concepto que adoptes sobre el fin del mundo no es solo una idea en tu cabeza, es el motor que define cómo vives hoy. La diferencia entre el fin popular y el fin bíblico es la diferencia entre una mentalidad de fuga y una mentalidad de resiliencia. Mentalidad de fuga, fin popular. Foco en el desapego: la idea de no tengo nada que hacer aquí, voy a ser arrebatado puede llevar a la pasividad en asuntos sociales, políticos o culturales. Esperanza condicional: la fe se centra en la libranza, el escape, haciendo que la duda y el miedo crezcan al enfrentar la primera señal de crisis o persecución. Ingenuidad: se asume que la Iglesia debe estar siempre exenta de todo sufrimiento. Mentalidad de resiliencia, concepto de venida única. Foco en la misión: la certeza de que estarás en la tierra hasta el regreso visible del Rey te obliga a vivir la fe de forma activa y comprometida. Eres un faro de luz en la oscuridad. Esperanza inquebrantable: la esperanza está fijada en la resurrección y el retorno glorioso. Sabes que el sufrimiento es parte del plan de Dios para perfeccionar y que tu recompensa no es la huida, sino la corona de vida después de la prueba. El regreso de Cristo es la liberación de la opresión. Perseverancia: entiendes que tu fe será probada en el peor momento de la historia, y eso te motiva a desarrollar la sabiduría del alto, ser puro, pacífico, gentil y, sobre todo, inabalable. Imagina por un momento la diferencia en tu salud mental y bienestar espiritual. Si crees que debes escapar y no lo haces, la duda te consume. Si crees que debes perseverar y te preparas, el sufrimiento se convierte en una confirmación de tu fe. Tu enfoque está en ser inabalable, sin hipocresía durante las dificultades. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Cuando la crisis global golpea, pandemias, guerras, inflación, el creyente con mentalidad de fuga busca las señales para justificar su escape. El creyente con mentalidad de resiliencia busca las oportunidades para servir, amar y mostrar el coraje de su fe, sabiendo que su única fecha límite es el regreso visible de su Rey. La crisis no es una sorpresa para él, es una confirmación de su llamado. Antes de mostrarte cómo aplicar la lógica cuidadosa a otros conceptos en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. La mentalidad de resiliencia te permite ver el sufrimiento no como un error en el plan, sino como una parte vital de la historia. Te enfocas en la lógica cuidadosa y la análisis perspicaz de las Escrituras para construir una fe que es a prueba de bombas, no una que colapsa ante el primer signo de un mundo que se oscurece. La batalla final es de método. ¿Cómo utilizamos la ética de la sabiduría pura y gentil para defender la verdad, y cómo se ve esa fe inabalable en el día a día? El verdadero poder de un concepto no está solo en su verdad teológica, sino en la ética con la que se defiende. La visión del regreso único y la perseverancia, al ser una posición contraria a la mayoría, exige un método de debate superior.
Aquí es donde entra en juego la sabiduría del alto. La defensa de la fe, según la Biblia, debe ser pura, después pacífica, gentil, razonable, llena de misericordia y buenos frutos, inabalable, sin hipocresía. Este es el campo de batalla de la mentalidad de resiliencia. Razón versus pasión, el concepto de la venida única y la perseverancia se defiende no con ataques polémicos, sino con lógica cuidadosa y evidencia bíblica sustentable. La emoción puede ganar la batalla del momento, pero la razón y la coherencia ganan la guerra de la verdad. Fíjate en el resultado. Un argumento razonable disipa la duda y fortalece la fe de quien escucha, mientras que un argumento pasional solo polariza. Gentileza versus agresión, el fin de la contienda no es destruir al oponente, sino elevar el nivel del debate. Cuando abordas la escatología con gentileza, estás mostrando el fruto de la convicción que no necesita gritar. Estás demostrando que tu certeza proviene de la solidez del argumento, no de la fuerza de tu voz. Esta es la única manera de discutir teología sin perder la amistad. Déjame mostrarte algo asombroso. La razón por la que este concepto es tan poderoso contra la duda es porque está construido sobre una exigencia de método. La análisis perspicaz y la lógica cuidadosa son los muros de tu defensa. ¿Cómo aplicas esto hoy? En tu estudio personal, no aceptes la doctrina popular sin examinar la evidencia por ti mismo. Sé un investigador autodiagnóstico. Aplica la lógica cuidadosa a cada pasaje profético para ver si la interpretación es la más natural. En tu debate online, defiende tu posición con pureza, honestidad intelectual, paz, sin agresión y gentileza. Tu objetivo no es vencer, sino presentar una posición razonable y sostenible. En tu vida diaria, cultiva la mentalidad inabalable. Sabiendo que el sufrimiento es probable, enfócate en los buenos frutos de la sabiduría y la perseverancia. Tu vida es el resultado final de la lógica que usaste para construir tu fe. La batalla del método es la lección final. La verdad no necesita ser impuesta, solo necesita ser expuesta con gracia y coherencia. El concepto de la venida única no es solo una escatología, es una ética de la convicción. Hemos comparado las dos visiones, diseccionado la lógica y descubierto la mentalidad de resiliencia. Ahora, solo queda un paso: integrar esta verdad en tu vida diaria. Ahora ves la profecía de manera completamente diferente. El debate central no es si Jesús regresa, sino si tu fe es una fe de escape inminente o una fe de perseverancia inquebrantable. La lógica cuidadosa y la coherencia bíblica apuntan a un concepto de venida única y visible después de la gran tribulación. Este descubrimiento debe transformar tu enfoque de la pasividad a la resiliencia activa. A partir de hoy, cuando enfrentes la próxima crisis, recuerda esto: el sufrimiento no es una señal de que Dios te abandonó, sino una oportunidad para ejercitar la fe inabalable. Prepárate mental y espiritualmente para el sufrimiento y enfoca tu esperanza exclusivamente en el retorno glorioso de Cristo y la resurrección simultánea. Verás tu fe volverse más fuerte y más real. La verdad es que la Biblia te llama a la vigilancia, no a la ingenuidad. Vive con la sabiduría pura y gentil, y la certeza de que tu Rey vendrá a recoger a su pueblo después de la prueba. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos cómo la lógica cuidadosa de Santiago 3:17 cura la división doctrinal. Nos vemos allí.